desean ofrendar o diezmar a través de nuestra cuenta de Zelle, más adelante, ahí tenemos la información para que lo puedan hacer a través de esa vía. Y ahora, hermanos, le quiero dar la bienvenidos a los hermanos que se unen a través de Facebook y YouTube. Sean bienvenidos a nuestra programación de esta mañana. Que el Señor le bendiga grandemente, que puedan gozarse, al igual que nosotros lo vamos a hacer y lo estamos haciendo, de la palabra de Dios, del mensaje que nos trae nuestro pastor Domingo Arias. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, ya todos conocemos nuestros anuncios, nuestras actividades semanales. Como todos saben que cada martes a las 7:30 tenemos nuestro estudio bíblico presencial y a través de Zoom, a cargo de nuestro pastor Domingo Arias, aquí en este edificio, en el Salón 118 y en el Salón 114. Están todos cordialmente invitados a acompañarnos para que sigan nutriéndose y aprendiendo de la palabra del Señor. Cada martes a las 7:30, los jueves tenemos nuestro ministerio de oración a las 7:30 a través de Zoom. Están también todos invitados a acompañarnos cada jueves para que pues oremos juntos y poner todas nuestras peticiones de oración a este grupo maravilloso que está allí los jueves a través de Zoom, por la cual oramos cada día por esas peticiones que tenemos allí. Y cada domingo estamos aquí en nuestra iglesia, en nuestro culto dominical, pues alabando, dándole gracias al Señor cada día, pero cada domingo aquí estamos reunidos por nuestro pastor Domingo Arias y nuestro pastor Juan Abreu. Están pues todos invitados a invitar a alguien, como siempre les digo, cada domingo a las 9 de la mañana en nuestro templo. Entonces ya saben, hermanos, no nos perdamos de este gran alimento espiritual que tenemos aquí cada domingo. Bueno, mis hermanos, pues ahora continuamos alabando al Señor Jesús. Solo Dios puede salvar. Es la alabanza que continúa. Mis hermanos, les invito a ponerse de pie y cantar conmigo esta alabanza. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos.
a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra su luz brillará. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Gracias, mis hermanos. Ahora con nosotros nuestro pastor Domingo Arias. Esta canción dice: Cristo puede mover montes. Los montes pueden ser dificultades que atravesamos, situaciones difíciles en nuestras vidas, pero Él puede con todo, hermanos. Amén. Esa es la gran esperanza que nosotros tenemos en Él. Y al reunirnos nosotros aquí en este día, no venimos sencillamente para cumplir con un culto más, para cumplir con un deber. Venimos a buscar la bendición. Amén. Venimos a buscar su presencia, venimos a buscar ese poder que nos ayuda a nosotros a pasar una semana victoriosa. Amén. En el nombre del Señor. Hoy el título de la predicación es El Anticristo y los Anticristos. Y la cita bíblica es continuando con esta maravillosa carta de Primera de Juan. Estaremos en el capítulo
verso 18 hasta el verso 23. La palabra del Señor nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Padre amado y bendito, te doy gracias por esta oportunidad, por la bendición que nos concede de estar reunidos en tu nombre. Y al hacerlo tenemos la absoluta seguridad de que estás en medio nuestro. Por eso, oh Padre bendito, te estamos rogando que en este día tu palabra, que guiada por tu Santo Espíritu, pueda producir una enseñanza, un efecto profundo en nuestras vidas. Que en el día de hoy podamos aprender acerca de estas verdades y que podamos asimilar de tu palabra lo que tú tienes para corregir nuestras vidas y para animarnos y ayudarnos a salir adelante en todas las cosas. Esto te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título: el anticristo y los anticristos. El apóstol Juan, para escribir esta carta, no hizo un bosquejo sobre los temas que él debía tratar, ni tampoco determinó cuántos capítulos tendría su libro, sino que el que tomó las decisiones de la estructura y de todo lo que este libro debía decir fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien inspiró a Juan a escribir cada palabra. En esta carta no existe nada de la voluntad humana de Juan, sino que todo lo que allí aparece es revelación de Dios. Por esto es que este libro es palabra de Dios y no es palabra de hombre. No es casualidad que después de haberse hecho esta severa advertencia para que los hijos de Dios no amen al mundo, ¿recuerdan la semana pasada? El cristiano tiene el poder ¿para qué? Para no amar al mundo y para mantenerse fiel al Señor. Pues mire, después de hacer esta advertencia para que los hijos de Dios no amen al mundo, entonces Juan pasa a hablar sobre un personaje que ha creado mucha intriga y temor, como es el anticristo. ¿Sería que habría alguna relación entre el amor al mundo de un sector cristiano y el surgimiento del anticristo? ¿O pensamos nosotros que al continuar hablando de esta carta, Juan está hablando por casualidad de este tema, o realmente porque hay algo allí que debemos nosotros hacer caso? Y aquí es importante señalar que el único escritor bíblico que menciona a este personaje con el nombre de anticristo es el apóstol Juan. Guárdese esto presente: el único escritor de la Biblia que menciona la palabra anticristo es el apóstol Juan. No hay otro escritor bíblico que mencione este nombre. La Biblia menciona
textualmente la palabra anticristo solo 3 veces. 2 veces en los capítulos 2 y 4 de esta primera carta de Juan y una vez en la segunda carta de Juan. Pero también es intrigante que Juan menciona otra palabra, anticristos, menciona los anticristos, hablando de varios personajes con esa función. Gran parte de los habitantes del mundo han oído la palabra anticristo y siempre lo vinculan con el número 666, ¿verdad? Pero probablemente no muchos saben lo que significa el anticristo, cuál es el significado de esta palabra. Según el diccionario Vine, anticristos, que es una palabra griega, así mismo se pronuncia, puede significar tanto en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Apréndase esto bien. Anticristo en contra de Cristo o ocupando el lugar de Cristo. O quizás, dice este exégeta, combinando ambos significados. Uno, que asumiendo el papel de Cristo se opone a Cristo. Esta atinada explicación sobre lo que es el anticristo abre nuestro entendimiento para que comprendamos que aunque hay un personaje que se llama anticristo, también tenemos la función de anticristo que él ejerce más de una persona. Estos son los llamados anticristos que la palabra de Dios aquí nos señala a nosotros. Esta sección de la carta de Juan inicia en este verso 18 diciendo lo siguiente: hijitos, ya es que ¿están leyendo conmigo? El último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. No debemos confundir el último tiempo que menciona Juan con los días finales. Quiero que usted esto lo tenga muy claro en su mente. Esto le va a ayudar a entender cuando esté leyendo el último tiempo o el tiempo del fin. A veces pensamos que se refiere a los días finales. El último tiempo se inició con el nacimiento de Jesús. Cuando la Biblia habla del último tiempo o el tiempo del fin, comenzó cuando Jesús nació. Usted se asombrará y dirá, pero no se ha terminado. Sí, hermanos, a partir del nacimiento del Señor Jesús es que se le comienza a poner fin a este sistema malvado. Porque están estudiando los días martes y ya estamos estudiando los 2 reinos y luego vamos a poder comprender muy bien esto. A partir de que Cristo viene a este mundo, ya el diablo no reina solo en la tierra, sino que se establece un reino, el reino de Dios, a través de Cristo, y se le comienza a poner fin al pecado en este mundo para establecer el reino de Cristo, el reino de la justicia, el reino de Dios en toda la tierra. Entonces, por esto a este periodo que lleva 2000 años se le llama el tiempo del fin. Ahora, ¿qué son los días finales? Es la última parte del tiempo del fin. Se trata de un corto periodo de tiempo cuando se va a cumplir de forma acelerada todo lo que la profecía bíblica enseña y que no se ha cumplido. En muy pocos años se va a cumplir de la Biblia todo lo que falta por cumplirse de una manera acelerada. Esto es los días finales. Ahora,
en los días finales, ¿qué va a suceder, hermanos? En esos días finales es cuando se va a cumplir esta expresión o digamos la etapa final del cumplimiento de esto que estamos leyendo sobre el anticristo y los anticristos. Este verso 18 habla de quién, de un anticristo que viene. Aquí lo presenta como un personaje único que todavía cuando Juan escribió la carta en el año 95 no existía. Recuerden que el apóstol Juan escribe esta carta por mediados de la década del 90 o iniciando el año 90 de nuestra era. Ahora, este verso 18 también menciona a quienes, a los muchos anticristos que durante ese primer siglo y que en su tiempo también estaban. Por esto, miren cómo dice este versículo: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Está hablando de un personaje específico. Ahora, sigue diciendo, así ahora han surgido muchos anticristos. Estos muchos anticristos, Juan los vio surgir en este primer siglo, y en el tiempo en que él escribía esta carta estaban en actividad. Debemos tener claro que los anticristos no existían antes de Jesús nacer, comenzar su ministerio y ascender a los cielos. Es después que el Señor muere por el pecado del hombre, que resucita de entre los muertos y asciende al cielo, cuando comienzan a aparecer personas que quieren ocupar su lugar. Recuerden, anticristo, el que quiere ocupar el lugar de Cristo, o el que se opone a Cristo, o el que ocupa el lugar de Cristo en oposición a Cristo. Eso es un anticristo. Así que después de Cristo morir, ascender a los cielos, es cuando personas se convierten en anticristo porque quieren ocupar el lugar de él. Esto tiene que ver más con una función que con un nombre, porque en los tiempos de Juan nadie apareció diciendo yo soy el anticristo, nadie salía por la calle diciendo yo soy el anticristo. Sin embargo, Juan dice que habían muchos anticristos. Entonces está hablando de que no de un nombre, no de un título que una persona ostentaba o que pueda ostentar, sino de una función de alguien que quiere tomar la función de Cristo, que quiere sustituir a Cristo. Lo que sigue diciendo Juan sí que preocupa y abre varias preguntas. Está en el verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De quién está hablando? De los anticristos. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este versículo señala la procedencia de los anticristos. Dice que salían de las mismas congregaciones cristianas. La expresión salieron de nosotros tiene más que ver con salirse de la sana doctrina que enseña la Biblia que necesariamente con un cambio de lugar, aunque finalmente esos anticristos tuvieron y tienen que hacer tienda aparte. Esto apunta claramente a la apostasía. Recuerden, ¿dónde surge la apostasía? Surge dentro de una congregación verdadera. Dentro de la verdad surge la apostasía. Y esto apunta claramente a esta apostasía que trata de dañar
la iglesia de Cristo dentro de ella. Y cuando no puede contaminar la verdad de la doctrina, usa la fuerza para imponerse, utilizando un nombre blasfemo que se hace presentar como cristiano, pero que en el fondo no tiene nada que tenga que ver con el verdadero evangelio de Cristo. Aquí está hablando de una religión que se envuelve en el nombre de Cristo, pero no tiene nada de Él. Es que un verdadero cristiano es alguien que guarda los mandamientos de Dios. Un verdadero cristiano es alguien que obedece lo que dice la palabra de Dios. Juan dice que salieron de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Estamos hablando de personas que no han sido salvas realmente. Aquí explica que hay gente que puede participar activamente en una iglesia. Y cuando estoy hablando de esto, no solo estoy hablando del tiempo presente, sino de lo que ha sido la historia de la iglesia en todos estos siglos. Una persona incluso puede llegar a las más altas posiciones de liderazgo sin ser un verdadero cristiano. Usted dirá, ¿y esto es posible? Sí, es perfectamente posible. En Mateo 13, el Señor Jesús dice que la cizaña nace junto con el trigo y que es imposible que el hombre pueda separar una cosa de la otra. Usted y yo, a veces es imposible que podamos separar una cosa de la otra. También Jesús dice que son aquellas personas que en el día del juicio final, ese juicio que vamos a tener que comparecer todos un día delante del Señor, esas personas irán delante de Él y le dirán: Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, sanamos enfermos, hicimos muchos milagros, y Cristo les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La verdad que, hermanos, esta enseñanza debe hacer que cada uno de nosotros pruebe su conciencia a la luz de la Biblia para examinarnos nosotros delante de Dios. La Biblia es como el espejo que nosotros nos vemos. Para salir siempre nos vemos en un espejo a ver si estamos en condiciones de salir, si estamos bien arreglados. La Biblia es el espejo que mira nuestra vida, y el cristiano debe de presentarse siempre a la luz de la Biblia para ver si vive dando los frutos de un verdadero cristiano. Después de advertir sobre el anticristo y los muchos anticristos, el apóstol Juan pasa a señalar dos características de un verdadero cristiano. Están en los versos 20 y verso 21. Dice acá: pero vosotros tenéis que la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La primera característica de un verdadero cristiano es, ¿cuál es? ¿Qué es lo que vemos acá? Que tiene que la unción del Santo, primera característica de un verdadero cristiano. Esto es el sello de Dios. Un verdadero cristiano siente al Espíritu Santo que mora en su vida. Y esto no hay que enseñárselo a ninguna persona. Esto no hay que explicarle cómo se siente. Cada persona sabe si tiene en su vida la unción del Santo. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, verso 9, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Noten,
Esto no es por ser miembro de una iglesia, esto no es por tener una Biblia, esto no es por dar ciertos pasos, esto no tiene nada que ver con estas cosas. Lo que he mencionado es algo que todo cristiano tiene que hacer, pero lo que estoy diciendo es que por el hecho de que una persona haga esas cosas no significa que sea un verdadero hijo de Dios. Una persona es verdaderamente hija de Dios cuando el Espíritu Santo mora en su vida. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo mora en la vida de una persona? ¿Cómo sabemos? Por la segunda característica que vemos acá, y perfectamente, hermana, por los frutos. Tiene que verse los frutos ¿de qué? De ese cambio, porque noten, la segunda característica que hallamos acá en los versos 20 y 21 es que el verdadero cristiano conoce la verdad. Ahora, ¿qué es el conocimiento de la verdad? Es acumular conocimiento para una persona decir, yo me sé esto de memoria, yo conozco esto muy bien. No. La verdad es un poder transformador. El conocimiento de la verdad va a producir un cambio profundo en la vida de la persona. Si no hay cambio, no hay conocimiento de la verdad. Y si no hay conocimiento de la verdad, es porque la unción del Santo no está en la vida de esa persona. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en este caso, ¿libres de qué? Libres del poder del pecado, libres de la maldad. Pastor, vamos a ser perfectos. Yo no estoy predicando que vamos a ser perfectos, porque el predicador es un imperfecto como el que oye. Acá no estamos hablando de algo utópico, estamos hablando de realidades. Un verdadero cristiano se va a equivocar, pero un verdadero cristiano se va a arrepentir. Y esa es la señal. No es el hecho de ver una persona que nunca se equivoca, una persona que nunca comete un error, una persona que nunca arrastra una debilidad en su vida. Estamos viendo personas débiles, personas pecadoras, pero personas que buscan la gloria de Dios y que buscan la presencia del Señor, y cuando pecan se van a arrepentir, y cuando cometen un error van a reconocerlo y van a decir, yo no puedo continuar en ese tipo de vida. Eso es un verdadero cristiano. Esa es una persona que ha tenido un conocimiento de la verdad, y esa verdad va a producir ese cambio profundo en la vida de la persona. La verdad es que el Evangelio de Jesús que aparece escrito en la Biblia. Por eso Jesús, en una ocasión, orando al Padre, le dijo estas palabras, y él estaba pidiendo por sus discípulos. Esto está en San Juan capítulo 17, es un capítulo hermosísimo de la Biblia que yo le recomiendo que usted, si quiere, lo anota y luego lo lee. Fue una oración completita, muchísimos versículos que Jesús estuvo orando por nosotros y orando por los discípulos. Y Jesús dice estas palabras al Padre en aquella oración: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que el cristiano tiene estas dos características: tiene la unción del Santo y conoce la verdad. En este verso 21 de Primera de Juan, capítulo 2, que estamos tocando en el día de hoy, aclara algo para que al pasar los siglos los verdaderos cristianos no tuviesen ninguna confusión y pudieran diferenciar a los verdaderos cristianos de los falsos creyentes. ¿Y qué es lo que dice al final de este verso 21? Que ninguna mentira procede de la verdad.
Solo hay que revisar la historia antigua del cristianismo y podemos ver cómo se creó un pseudo cristianismo que eliminó la verdad de la Biblia y la fue cambiando por enseñanzas paganas, poniéndole el nombre cristiano. Esto es lo que conocemos como un sincretismo religioso y es lo que conocemos como la gran apostasía que arropó a la iglesia cristiana en los primeros siglos. ¿Qué fue lo que estuvo pasando? Que se comenzaron a introducir mentiras y engaños y unos engaños que hubo siglos que pasaron de algunas cosas que se hicieron fraudes, se le llamaron los fraudes píos. Imagínese usted, fraude pío, porque usted sabe que impío es una persona que anda en maldad completa, pío es una persona que anda en piedad, que hace, entonces se le llamaron los fraudes píos. ¿Qué les parece a usted? Trampa, fraudes, engaños, y en base a todo eso se creó un sistema religioso que envolvió al mundo, que dominó una cultura y dominó el mundo por más de 1000 años con una tiranía religiosa férrea, donde la Biblia era prohibida. Por ejemplo, 600 años atrás nosotros no podíamos tener una reunión como esta, porque si la teníamos, al terminar nos esperaban para quemarnos vivos. Eso se hacía, y se hacía en nombre de Cristo, y se hacía señalando que quienes hacían esto eran verdaderos cristianos. Esto fue lo que dio lugar a la aparición en el siglo IV del anticristo que aquí menciona Juan. Ese fue el que salió de la iglesia verdadera, el que usó el nombre de Cristo para ocupar su lugar. Miren, a mí me gusta ser muy respetuoso de creencias. Si una persona puede creer lo que crea, yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios. Esto no es cuestión de que todos los caminos van al cielo, que todas las religiones son buenas, que todas las creencias si mencionan a Dios son buenas. Eso es mentira. Hay un solo camino, se llama Jesús. Y el que no camina por él, y el que no camina por el Evangelio, al cielo no va. Va a ir al suelo un día, pero al cielo no va a llegar. Porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Si no, entonces no tiene ningún sentido tener una Biblia, Dios haber revelado una palabra que nosotros la podemos cambiar y la podemos usar como nos dé la gana. No es así, sino que Dios nos ha dejado esta palabra para que nosotros seamos obedientes a ella. Ahora, si queremos llegar a Dios, tenemos que obedecer su palabra. Si no nos interesa llegar a Dios, pues habrá un lugar donde vamos a tener que ir, pero no vamos a ir al cielo si no obedecemos lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué pasó en el siglo IV? Surgió aquel anticristo que menciona Juan. Salió de la iglesia verdadera, como dice acá. Recuerden, Juan escribió en el año 95 esta epístola. En el siglo IV, comenzando el siglo IV, 313, 325, allí comienza a surgir aquel personaje. No los anticristos que siempre estuvieron, sino un personaje comienza a surgir que quiere ocupar el lugar de Cristo. Quiere ocupar el lugar de Cristo, quiere perdonar pecados, quiere ser mediador entre Dios y los hombres, y todo esto está muy claro en la historia. A veces las verdades se quieren ignorar por un sinnúmero de razones. A veces la cultura, los siglos inciden en que una persona se sienta identificada con una creencia, con una enseñanza, pero
hay algo que toda persona que conoce a Dios debe tener claro. Nosotros tenemos que estar acorde con lo que dice la palabra de Dios. No importa que haya habido una tradición familiar, no importa que haya habido una tradición de siglos en algunas cosas, si nosotros no estamos acorde con lo que dice la Biblia, vamos a tener problemas con Dios. Y es mejor tener problemas con el hombre y no tener problemas con Dios, porque a Dios lo voy a tener que ver un día obligatoriamente. El hombre va, viene, pasa, un día la vida se va a acabar y voy a tener que ir ante el tribunal de Dios. Y Dios, y esto es algo que yo lo tengo siempre en mi mente, lo primero que Dios me va a preguntar, ¿guardaste mi palabra? Dios no me va a preguntar, ¿qué te enseñaron tus abuelos? ¿Cuál era la tradición que había en aquel tiempo? ¿Cuál era la costumbre que había? ¿Qué tú pensaste sobre tal cosa? Dios me va a decir, ¿guardaste mi palabra? Porque el que guarda la palabra de Cristo es verdaderamente un discípulo de Él. Esto es lo que Él dice. Así que, hermanos, dos personajes como anticristo, no los anticristos. Uno ya ocurrió en la historia, ocupó y ha estado ocupando el lugar de Cristo. Solo falta uno. Recuerden, vamos a ver, yo le enseñé algo al comienzo, que la palabra anticristo significa el que ocupa el lugar de Cristo y el que se opone a Cristo. El que ocupa el lugar de Cristo es histórico, ha estado en la historia, ha habido un presente continuo, pero el que se opone a Cristo es el que falta, es lo que tiene que suceder en el futuro. Y yo quiero concluir señalando lo siguiente: durante muchos años me he dedicado a leer e investigar la historia temprana de la iglesia cristiana. Esto me ha ayudado a entender algunas situaciones que estaban ocurriendo en el tiempo en que fue escrita esta carta de Juan, y me permite conocer el peligro que había y que hoy persiste para poder separarlo de lo que ya pasó. Una cosa es profecía del futuro y otra cosa es historia bíblica del pasado. En aquel tiempo en que se escribió la carta de Juan, se debatía mucho sobre Jesús, si era el Mesías, si era materia o era espíritu, si era Dios o era un ser creado. En base a todo esto es que la palabra de Dios, y aquí Juan inspirado, él escribe. Pero el mayor problema dentro de la iglesia en aquella época lo constituían los gnósticos. Perdón, ¿quiénes eran los gnósticos? Se trataba de un grupo de la iglesia que, según parece, fue fundado por Simón el Mago de Samaria. ¿Recuerdan cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos? Simón el Mago fue el fundador de ese grupo. Estos, los gnósticos, influidos por la filosofía de los griegos, negaban la humanidad de Jesús. Por esto Juan, quien estuvo con Jesús 3 años y medio, es decir, los gnósticos decían que no podía ser posible que Dios viniera en cuerpo porque la materia es mala, es maligna, la materia es del diablo y que el espíritu es de Dios. Y por esta razón negaban la humanidad de Jesús. Ahora, ¿le podían negar la humanidad de Jesús a Juan? Al apóstol Juan, que estuvo 3 años y medio con Jesús, que comió con él, que lo vio crucificado en la cruz, que luego lo vio resucitado, que lo vio ascender a los cielos. Por esto Juan tiene que escribir acerca de estas cosas. Y los últimos versículos, verso 22 y verso 23, Juan hace una pregunta: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega
que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Nosotros debemos hoy reflejar nuestra actitud de no negar a Cristo. ¿Y cómo negamos a Cristo? Porque cualquiera diría, bueno, pero una persona nos dice, no, yo niego a Cristo, yo niego a Dios. No, pero ¿cómo negamos a Cristo nosotros? Con nuestro mal testimonio. Estamos reflejando que no ha habido ese poder transformador de Cristo. Ese poder transformador debe reflejarse en nosotros. Hoy hemos aprendido que han existido los anticristos del tiempo de Juan y que hay dos versiones de anticristo. ¿Ven? No confundamos esto. Los anticristo y dos versiones del anticristo. Una histórica que ya sucedió y el último que todavía es futuro. Ese personaje que viene y que va a gobernar el mundo y que se va a oponer claramente a Cristo y a su obra. Ahora, nuestra actitud de conocer mejor a Cristo cada día es el arma más poderosa para rechazar a los anticristos y para rechazar al anticristo. Hoy como ayer, la unción del Espíritu Santo y el conocimiento de la verdad de Dios en su palabra es todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Para qué? Para rechazar al anticristo y para rechazar a los anticristos. Y le pregunto yo, ¿la tenemos en nuestra vida? ¿Tenemos la unción de Dios? ¿Tenemos la verdad de Dios? Todo cristiano tiene la unción de Dios y tiene la verdad de Dios y son las armas más poderosas para rechazar toda falsedad y para rechazar al anticristo y a cualquier otro de los anticristos que están surgiendo y que seguirán surgiendo más adelante. Así que, hermanos, usted y yo estamos equipados y preparados para enfrentar todas estas cosas. Amén. La tenemos en nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mantenernos vigilantes todo el tiempo, entendiendo que Cristo es la verdad y Cristo mora en nuestras vidas. Que Dios le bendiga en este día. Vamos a estar en pie, vamos a orar al Señor. Y en esta oración vamos a presentar a tanta gente, hermanos, que sigue engañada en este mundo. Miles de millones de personas engañadas por la falsedad, engañadas por creencias totalmente falsas que no se ajustan a lo que dice la palabra del Señor. Padre amado y bendito, queremos darte las gracias en este momento. Señor, gracias, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es la única verdad que existe. No necesitamos quitarle, no necesitamos añadirle. No hay verdades nuevas. La verdad es una sola. Tú la revelaste, Señor. Y Juan fue el último de esos escritores inspirados que tú dejaste para que con lenguaje humano nos comunicaran esa verdad tuya, oh Dios. Gracias porque en este día hemos aprendido acerca de los anticristos que hubo en la historia. También hemos aprendido del anticristo que a través de los tiempos surgió y que es un personaje histórico que permanece. Pero también hemos aprendido con tu ayuda, Señor, que hay un anticristo que viene, que va a avasallar el mundo. Yo te pido, oh Dios, que
nos ayudes para que nosotros vivamos la vida que te honra a ti. Estemos preparados, que no importa lo que sucede en este mundo, nada ni nadie nos mueva de la verdad. Que la unción tuya esté llenando nuestras vidas. Yo te pido por cada uno de nuestros hermanos, los que están presentes, los que están a la distancia, y te ruego, oh Dios, llénanos con tu Espíritu Santo. Que cada día esa presencia tuya esté llenando nuestras vidas, para que podamos dar testimonio de ti, y que estemos listos, Señor, estemos listos para cualquier cosa que venga a este mundo. Estemos preparados con una visión clara para rechazar la falsedad y para que la verdad tuya ilumine nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, y llénanos de ti. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les